Rosa María trataba de calmar a su pequeño hijo mientras luchaba por mantenerse despierta. El joven cuerpo de la muchacha se encontraba lleno de morados, producto de la inconsciencia de su pareja, un hombre mucho mayor que no había tenido reparos de arremeter contra ella. En cuanto éste se había encontrado con unos tragos encima debido a sus celos injustificados. La pobre Rosa María botó lágrimas de frustración al pensar que sus dos pequeños hijos tendrían que soportar todo aquello debido a su mala cabeza, pues no había sabido escoger a su compañero de vida y padre de sus pequeños. Armando era todo lo contrario a lo que ella algún día soñó para su vida, pero éste había sabido cómo engañarla con su sonrisa amable y buenos tratos en el inicio de la relación, algo que había llevado a Rosa María a huir de casa dejando atrás a su padre, un hombre quien lo había dado todo por su única hija, pero quien tenía reglas muy claras en casa, algo que la jovencita consideraba un fastidio, por lo que pensó que yéndose a vivir con aquel hombre, quien aparentaba ser el amor de su vida, le había parecido una excelente idea. La joven en el pasado lo había tenido todo a pesar de haber crecido sin su madre. Don Esteban, un importante médico, a pesar de su atareado trabajo, le dio todo el amor que Rosa María necesitaba, así como también las comodidades que toda hija quisiera tener. Pero el hombre tenía una sola regla. Su hija debía salir de blanco de casa y a una edad adecuada, cuando ella hubiera terminado de formarse con una carrera que le permitiera ser independiente. Querida hija, yo solo quiero que jamás dependas de un hombre. Debes saber que muchos no son como aparentan y debes estar preparada si en algún momento te toca alejarte de uno de ellos. Pero Rosa María, en un acto de rebeldía, había desobedecido a su padre completamente, yéndose con el primer hombre que le había pintado una vida de ensueño, alejándose de casa sin saber el enorme error que cometía. Años después, con un hijo recién nacido y otro pequeño de tan solo 7 años, la muchacha se daba cuenta de que su padre siempre había tenido razón, pero ahora ella no tenía manera de huir de casa. Además, tampoco tenía el valor necesario para regresar con su padre, pues ella creía que don Esteban la rechazaría y la echaría a empujones en cuanto la viera en su puerta. Rosa María en aquel momento se encontraba en una gran encrucijada, pues si se quedaba en aquel lugar, el cual en algún momento consideró su hogar, ella sabía que sus pequeños no tendrían un buen futuro, pues Armando había comenzado a aprovecharse de su fuerza para ir en contra de todos ellos, y la mujer se dijo que no podía seguir permitiendo algo así. La decisión de irse de allí junto a sus 2 hijos fue demasiado dura para la mujer, pues acababa de dar a luz hace apenas una semana, y su cuerpo aún no se encontraba recuperado debido a que había sido sometida a una cesárea. Además, por los constantes malos tratos por parte de Armando. Pero la mujer estaba convencida de que si no lo hacía en aquel instante,
jamás tendría el valor de huir y debería hacerlo por el bien de sus hijos. Ella no tenía claro qué iba a hacer para sobrevivir, ni a dónde iría a parar, pero se repitió que tenía que intentarlo, por lo que encomendándose a Dios, confió en que las cosas mejorarían pronto. Rosa María salió de casa. La mujer caminaba muy lento debido a que su cuerpo aún se sentía magullado por todo lo que había tenido que pasar. Pero no había otro momento para hacerlo, pues ella tuvo que aprovechar que su esposo se reunía con sus grandes amigos todos los viernes por la noche. El hombre jamás le creyó capaz de algo semejante, pues éste estaba seguro de que ella se encontraba comiendo de su mano, ya que en el pasado el amor que Rosa María sentía por él había sido tan grande que Armando se creía con el poder de hacer de todo y ella siempre agacharía la cabeza. Pero en aquel tiempo, la mujer tenía un amor mucho más grande, sus dos retoños, quienes eran en aquel momento su razón de ser. Lamentablemente, Rosa María, después de aquel acontecimiento, no pudo conseguir un lugar digno para guarecer a sus hijos, pues el dinero que llevaba en su bolsillo no alcanzaba, y debido a que la recuperación de su parto no había sido la correcta, la salud de la mujer comenzó a decaer. La pobre Rosa María trató de darle fuerzas a su pequeño Eduardo, su hijo mayor, quien tomó la mano de su madre en todo momento. Ella al inicio intentó que éste aprendiera cómo atender a su hermanito, y cuando ésta supo que su situación había empeorado y que no le quedaba mucho tiempo en este mundo, se encomendó a Dios y rezó porque sus hijos estuvieran bien. Así también miró a Eduardo a los ojos y le dijo algo que quedaría grabado en la mente y el corazón del pequeño. Desde este momento, tú eres el responsable de tu hermanito. Ustedes solo se tienen el uno al otro. Por favor, no permitas que los separen. Si las autoridades llegasen a saber de ustedes, ellos no tendrán compasión y los llevarán a un orfanato, separándolos para siempre. Después de aquel acontecimiento, lamentablemente, Rosa María solo duró unos días más. Ella tenía una gran infección debido a que la cesárea que tenía no había sido curada adecuadamente, por lo que su cuerpo no resistió más. El pequeño Eduardo se dio cuenta de la situación de su madre y cuando ésta no pudo responderle más, llamó a las autoridades. Pero antes de que ellos llegaran a su humilde hogar, el pequeño tomó a su hermanito y se escondió, pues él tenía en cuenta las palabras de Rosa María y no permitiría que nadie los apartasen el uno del otro. Lamentablemente, la madre de los dos pequeños no regresó más a casa. Eduardo esperó que los médicos pudieran ayudarla, pero no fue así, por lo que tras varios días, el pequeño se resignó a no volver a verla, y la vida de Eduardo se volvió mucho más difícil de lo que ya era en el pasado. El pequeño se sentó en medio de una calle bastante transitada. Sus jóvenes piernas estaban tullidas de tanto caminar y rogar por un trabajo que le permitiera conseguir las monedas suficientes para comer aquel día. Su pequeña barriguita sonaba hambrienta y lágrimas caían por sus mejillas. Al imaginar que su pequeño hermanito
debía estar igual o peor que él, pues Darío no comprendía razones aún, por lo que su llanto denotaba la angustia que sentía al no poder llenar aquel vacío en su pequeña pancita. El responsable de aquel pequeño era nadie más que Eduardo, pues él era el hombre de la casa y su madre, antes de fallecer, le había dejado encargada la responsabilidad de cuidarlo, por lo que no podía fallarle. Las personas que pasaban junto a él parecían ignorar la tristeza que este niño tenía en sus ojos, así como también el cansancio que se veía reflejado en su sucio rostro. Además, solían quejarse de su apariencia, por lo que Eduardo agachaba la cabeza, esperando siempre lo peor, pues desde que su madrecita se había marchado, su vida había pasado de mal en peor, ya que tenía diversas preocupaciones por las que ningún pequeño de su edad debía pasar. Lamentablemente, él apenas conseguía para comer debido a la buena fe de algunas personas, quienes se compadecían de él. Pero aquello era muy extraño, pues la mayoría siempre lo juzgaban y señalaban a su madre por ser tan irresponsable, para tenerlo vagando por las calles. Pero ellos no sabían la realidad de Eduardo y tampoco que su madre ya no se encontraba en este mundo para protegerlo. El pequeño Eduardo hacía lo mejor que podía, pero lamentablemente su pequeño hermano no se alimentaba bien, por lo que éste solía tener muchos problemas intestinales, además de que solía enfermarse demasiado rápido debido a que tenía las defensas muy bajas, pero Eduardo no sabía qué hacer realmente con él. Así que solo se arrodillaba y le rogaba a Dios que le enviara un ángel quien se compadeciera de ellos. Un día todo empeoró para los dos hermanitos, pues lamentablemente el pequeño Darío no respondía. Su cuerpo se encontraba muy débil y Eduardo no tenía más opción que llevarlo a un centro médico. El pequeño sabía que si él hacía tal cosa, cabía la posibilidad de que los rechazaran por no tener dinero, o incluso peor, que avisaran a las autoridades y que los separaran para siempre, tal y como su madre le había advertido en el pasado, por lo que el pequeño Eduardo tomó la fotografía que tenía de su madre y mirándola le pidió que por favor le enviara una señal sobre qué podía hacer en aquel momento tan difícil. Al ver el rostro desencajado de su pequeño hermano, Eduardo no esperó más y sin respuesta alguna de su ángel en el cielo, tomó a Darío entre sus brazos y caminó al hospital que siempre veía al regresar a casa. El pequeño no sabía qué podía suceder allí, pero tenía claro que no podía dejar que su hermanito se fuera de este mundo sin que él hiciera algo por él, pues el pequeño Eduardo ya se sentía culpable por no haber podido salvar a su madre. Así que se dijo que no ocurriría lo mismo con el pequeño Darío. Lamentablemente, cuando Eduardo llegó a aquel hospital, él no fue bien recibido, pues aquella era una clínica privada y todo ingreso debía ser costeado por los usuarios, por lo que el doctor a cargo de recibir a todos los pacientes miró con desdén a los dos pequeñitos y al darse cuenta de su sucio y descuidado aspecto, los echó a la calle sin tener reparo alguno. Aquel era un médico con un gran prestigio
el cual llevaba años trabajando en ese lugar y jamás se le había ablandado el corazón por las personas de la calle, pues su único objetivo con aquella carrera era lucrar, por lo que éste le señaló el camino a la calle, negándose a atenderlos, pues era evidente que los dos pequeños no llevaban ni un solo centavo en los bolsillos raídos. Aquel hombre no se conmovió ni cuando vio al pequeño Eduardo soltar lágrimas de frustración al no poder hacer nada por su hermanito. Al contrario, el médico se indignó de que un muchachito como él estuviera haciendo tal escena en tal prestigiosa clínica médica en donde trabajaba, por lo que enfureció y los echó a empujones sin comunicarle que podía buscar ayuda en algún centro médico subsidiado por el gobierno. El pequeño Eduardo no sabía que podía asistir a alguna entidad del Estado en busca de ayuda, por lo que cabizbajo salió del lugar con lágrimas en los ojos, resignado a que Darío también partiera al encuentro del Señor, en donde se reuniría con su madre. Eduardo, sentado en las escaleras del gran centro médico, sacó la fotografía de su madre con la cual solía hablar cuando se sentía muy solo, y éste le pidió lo siguiente: «Mamita, perdóname, no quise fallarte. Hice todo lo que estaba en mis manos por cuidar de Darío, pero es mi culpa que él se encuentre enfermito. Yo no pude alimentarlo tan bien como tú lo hiciste conmigo, y no tengo el dinero suficiente para que un médico lo revise. Lo lamento mucho, madre». Lágrimas cayeron por las mejillas de aquel pequeño, quien sentía que su corazón se partía en dos, y así también tenía temor a quedarse solo, pues sin su querido hermanito, él ya no tendría más familia y tampoco una razón para seguir adelante. Sus pequeños hombros cayeron en señal de derrota, mientras veía cómo Darío se apagaba poco a poco. Pero lo que el pequeño Eduardo no se esperó fue que una gruesa voz lo sacara de aquel estado en el que se encontraba. «Levántate, pequeño. En nombre de todos los que trabajamos en esta clínica, te pido perdón por el trato que les dio el médico que los recibió en una primera instancia. Él no tiene claro que nuestro deber es salvar vidas, y aunque efectivamente en esta clínica atendemos a los que pueden costear su atención médica, también contamos con apoyo a personas como ustedes, pues antes de ser doctores, somos humanos». Aquel médico, ya entrado en años, había visto el trato que les había dado su compañero al pobre Eduardo y a su hermanito, y a éste se le partió el corazón al escucharlo hablar con su madre, quien se encontraba en el cielo, por lo que sin conocerlo le tendió una mano. El nombre de aquel doctor era Esteban. Este era un hombre mayor quien se había quedado solo en la vida hace mucho tiempo, pues su hija se había marchado de casa y no regresó nunca más. Pero él, siempre que veía a alguien quien pudiera necesitar de su ayuda, pensaba en que le gustaría que algún buen samaritano también hiciera lo mismo por su querida Rosa María, a quien añoraba volver a ver. Gracias a la bondad de aquel buen médico, el pequeño Darío pudo recuperar su salud. Don Esteban cuidó de él y del pequeño Eduardo aún sin conocerlos, algo que el muchachito agradeció entre lágrimas. Aquel pequeño abrazó al anciano médico y mirándolo a los ojos le dijo: «Doy gracias a Dios y a mi madre por haberlo puesto en nuestro camino.
Estoy seguro que ella fue quien intercedió para que lo encontráramos. El pequeño Eduardo sacó la fotografía que siempre llevaba consigo y le dio un beso a su madre. Don Esteban para aquel entonces no había visto aquella imagen, por lo que grande fue su sorpresa al ver finalmente la fotografía que el pequeñito sostenía, pues en ella se encontraba su hija, Rosa María. Un sentimiento de angustia e incredulidad invadieron al viejo médico, pues él no se esperaba de que su querida hija ya no se encontrara en este mundo. Pero pronto supo que ella realmente había intervenido para que el camino de sus nietos y el suyo se juntaran. El médico por un instante botó una lágrima de tristeza, pero pronto se recompuso y le pidió al pequeño Eduardo si podía regalarle un abrazo. En aquel momento los dos supieron que finalmente habían encontrado una razón para seguir adelante. Don Esteban le prometió a Eduardo que él jamás tendría que volver a pedir dinero en las calles, pues cuidaría de él y de su pequeño hermano, así como también les brindaría todo el amor que tenía para dar, confesándole finalmente que él era su abuelo. Queridos amigos, los obstáculos que Dios nos pone muchas veces en el camino pueden parecer difíciles, pero Él jamás nos abandona. Gracias por acompañarnos en una historia más, aquí en tu canal Historias de Fogata. Te envío un abrazo muy grande como es de costumbre y muchas bendiciones.